Hola a todos, estamos en un nuevo podcast de Mujeres de Propósito en nuestra segunda temporada y en esta tarde vamos a hablar de un tema sumamente importante que una vez que pueda saludarnos nuestra conductora Rosa, entonces vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, mi querida Gracias a Muy ustedes por la bien. invitación. En esta tarde estamos teniéndole a una persona sumamente importante por todo su trabajo. Ella es psicóloga clínica, es conferencista, es casada con un niño milagro, la Celia, ella es Sí. Celia Trinidad. Y esta tarde queremos tocar con ella un tema sumamente importante que es el de los desafíos de la mujer en el mundo actual, ya que ella está trabajando específicamente con mujeres de distintas edades, distintas circunstancias, tanto socioculturales o ocupacionales. Ya ella nos va a ir diciendo cuál es ese campo en el cual está trabajando. Gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar compartiendo en este espacio un poco del trabajo que vengo haciendo y de los desafíos, como estábamos hablando antes de iniciar, que presentan las mujeres hoy día en las diferentes etapas. Es muy importante eso, entender de que a medida que vamos pasando esas etapas, los desafíos son diferentes. Entonces eso implica también mucho autoconocimiento y tener herramientas para sobrellevar de la mejor manera esas situaciones que podemos enfrentar. Entonces mi trabajo en sí es acompañar a esas mujeres dentro de lo que tiene que ver el aspecto psicológico emocional. Orientación sería entonces, ¿verdad? Orientación, acompañamiento, ¿verdad? Son conceptos que manejamos dentro del consultorio y también con las conferencias, las capacitaciones. Vamos también tocando muchos temas que tienen que ver con los desafíos que atraviesa la mujer, pero en sí la importancia del cuidado de la salud mental. Pero también Celia, ya que sos psicóloga clínica, lógicamente estás haciendo también terapia con esas mujeres. Entonces querríamos saber cuáles son esos casos más recurrentes que acuden al consultorio. Sí. Em, la frecuencia con que acuden las mujeres y los casos que se ven más en consultorio son ansiedad, depresión, estrés, ¿verdad? Burnout, ¿verdad? Que son casos que afectan en sí a la población en general, pero en las mujeres como que vemos se acentúa más por las situaciones muchas veces que atraviesan cada una de ellas. Cuando estás diciendo ansiedad, depresión, burnout, ¿a qué tipo de mujeres corresponde, a qué trabajo o a qué circunstancia eh, de familia? Sí, bueno, es importante entender que cuando hablamos de estrés se pueden dar en diferentes edades, ¿verdad? Pero se acentúan más en mujeres que eh, están en la casa, ¿verdad? Lidiando con la maternidad, ¿verdad? Eh, También mujeres que están fuera, que están, digamos, con trabajos fuera de la casa también. Entonces hablamos un poco de estrés y la ansiedad y la depresión, que son, digamos, trastornos que pueden verse también en mamás o personas que salen a trabajar y también en jóvenes que están, por ejemplo, con exámenes que son universitarias, ¿verdad? En adolescentes también se ve mucho eso, por todo lo que está pasando hoy día con nuestros adolescentes. Entonces, esos son los casos que vemos más y el grupo que manejamos. Ahora, cuando estamos hablando sobre adolescentes, ¿verdad? Cuando estamos diciendo son personas que a lo mejor tienen poco autoconocimiento, porque vos hablaste cuando comenzaste del autoconocimiento, ¿verdad? Muchas veces también en el adolescente, como su mismo nombre dice, adolescente, adolece todavía
de una madurez, lógicamente, que cuesta que pueda conocerse a sí mismo y se deja llevar por las emociones. ¿Puedes explicarle un poco a los padres de familia que están viendo este programa a qué se debe eso y cuál es la solución que desde la psicología uno le puede dar? Sí. Em, es demasiado importante poder acompañar al adolescente con, primeramente, presencia, que es lo que ellos más necesitan, ¿verdad? Tiempo. Tiempo de Sí, calidad. Los padres muchas veces estamos muy preocupados por las actividades que ellos puedan hacer en el día para mantenerles muchas veces ocupados, pero qué importante ese tiempo de calidad, esa conexión familiar, los fines de semana o en el día, el tiempo que se disponga también de indagar, de preguntarle a nuestro hijo, a nuestra hija cómo le fue en el colegio, qué tal las actividades que van haciendo, cómo van avanzando, para que el adolescente pueda abrirse y pueda confiar y pueda contar las cosas que le pasan, ¿verdad? Entonces, eso es demasiado importante. Y hoy hablamos que tenemos que tener conocimiento de las emociones para poder manejarlas adecuadamente. yo entiendo que lo que estás diciendo es lo que falta, es falta de comunicación. Porque yo veo que los niños están pasando por ese estrés. Niños que ya están depresivos, bulímicos, y no quieren jugar, se encierran, y creo que es el tema del momento, la ansiedad. La ansiedad también se ve en niños y en la adolescencia es donde muchos de las afecciones emocionales o los trastornos ya se empiezan a marcar, ¿sí? En la mayoría de los trastornos, digamos, eh, de depresión, de ansiedad, inclusive los trastornos de la conducta alimentaria también es donde en la adolescencia donde se empiezan, digamos, a notar, y qué importante que los padres estén atentos a señales o a cambios de conducta o estado de ánimo para poder pedir ayuda, ¿verdad? Ahora, consulto, Celia, cuando estás hablando de adolescentes y estás hablando de presencia y estás hablando de tiempo de calidad, estos adolescentes que acuden al consultorio son personas cuyos padres están presentes para él, la madre tiene tiempo para él, el padre dialoga con él, porque evidentemente que un chico que llega a una situación de ansiedad o de estrés es porque le está faltando una contención emocional en el hogar. ¿Qué podrías decirle vos a los padres de familia al respecto? Ujú. Siempre es importante entender que cuando hay casos, ¿verdad?, donde el paciente o el consultante está con algún tipo de trastorno, ¿verdad?, a nivel psicológico, están, digamos, diferentes, digamos, niveles de acompañamiento que requiere también ese adolescente, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor prevenir. La prevención es fundamental. Pero hay casos donde ya está, digamos, con síntomas, ya tiene que ser tratado, Está inclusive en instalado. algunos casos medicado. Entonces, el acompañamiento familiar es demasiado importante. Y hay casos donde, claro, por supuesto, hay padres que acompañan, digamos, de manera mucho más cercana que otros. eh, pero cuando hablamos de un tratamiento y de un abordaje terapéutico es demasiado importante que los padres puedan adherirse al tratamiento. Entonces, el Involucrarse también acompañamiento, con ellos en el involucrarse. tratamiento. Sí, totalmente. Y seguir las recomendaciones del profesional. Y se trabaja, digamos, de manera conjunta con el colegio, con los padres, en el consultorio. Entonces, es muy importante ese involucramiento también de los padres. Pero hay casos donde, digamos, son mucho más cercanos y claro, se ve mucha más efectividad, ¿verdad?, en el tratamiento, y hay casos que requieren mayor acompañamiento, digamos, porque cuesta un poco más manejar, digamos, algunas situaciones que tienen que ver justamente con esa presencia que estás hablando. Ahora, estoy pensando en dos cosas. Por un lado, dijiste de que son chicos que a lo mejor ya pueden estar medicados. Nosotros sabemos de que el psicólogo detecta, pero es el psiquiatra el que medica.
significa que ya está en una situación de psiquiatría, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado hemos dicho lo de la prevención. En los colegios, ¿cuáles son las conductas que puedan inducir a que el docente se pueda enterar que ese chico está en una situación dada? Porque también ese docente tiene que llamarle al psicólogo, al psicólogo de la institución para que converse con los padres. ¿Cuáles son los casos que más se da? Para que los padres puedan entender también cómo manejar esta prevención en los hijos que puedan estar cayendo en este tipo de situaciones. Sí, relación al tema de la medicación, sí. Y por eso es que trabajamos de manera conjunta, ¿verdad? Si hay casos ya donde se requiere, digamos, un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que es la medicación, entonces trabajamos con el psiquiatra, con la familia, ¿verdad? Y con la terapia, ¿verdad? Que es fundamental. Ahora, cuando hablamos de ese acompañamiento del colegio con los docentes, ¿verdad? Es muy importante hacer prevención dentro de las instituciones y sí, se maneja, digamos, en cuanto a una comunicación multidisciplinaria, un equipo multidisciplinario que debe, digamos, trabajar de manera conjunta para que pueda acompañar a ese adolescente. Siempre hablamos de que son muy importantes las charlas de prevención, ¿verdad? Y hay instituciones que cuentan con profesional, psicólogo, orientador. Claro, Y hay se dan colegios cuenta que el no, tiempo. ¿verdad? Entonces, sí, es demasiado importante porque ya puede como más o menos evaluar un poco el entorno, si hay algunos niños que están o algunos adolescentes que están, digamos, con alguna necesidad de acompañamiento específico, ¿verdad? Porque muchas veces hay problemas de aprendizaje, que eso tiene que ver más con un acompañamiento psicopedagógico, pero también vemos en las aulas, y eso yo siempre digo, el docente tiene el ojo clínico muchas veces también porque ya va detectando y después avisa a las familias cuando hay un problema conductual. Entonces ahí es donde vemos de que algo está pasando. ¿Y cuáles son esas señales que podemos identificar cuando el adolescente muestra ciertos rasgos, ¿verdad? Y por todos los desafíos que hoy atraviesa también, ¿verdad? Las redes, todas las situaciones que la quejan también. Entonces, cuando ya vamos notando algunos cambios en el estado de ánimo, la mirada, los gestos, la postura, todo eso indica muchas veces de que algo está pasando. Y lo primero que tenemos que hacer es, ya sea en el ámbito educativo y también en la casa, es indagar, preguntar qué está pasando. Eh, y ahí es como que el adolescente se va abriendo y nos va contando qué es lo que le pasa. A veces es una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con estado de ánimo, entonces es importante pedir ayuda. A veces es bullying, ¿verdad? Que es también un tema muy sensible que tenemos que acompañar y las instituciones tienen un protocolo para poder trabajar eso también. Entonces, indagar, preguntar, pero para que eso se dé, tiene que haber una confianza. Excelente que estés trayendo esto del bullying en las instituciones, porque hemos visto por los periódicos que tras el bullying muchos de los niños no es que solamente cayeron en depresión, sino que hicieron cosas peores. Entonces, en ese sentido, ¿qué dirías vos a los padres? ¿Cómo tienen que educar para que tengan niños anti-bullying? Que ellos mismos no sean los que estén haciendo bullying a los compañeros, que posteriormente pueda traer conductas más peligrosas. Ujú. Sí, qué importante es lo que estás mencionando y tiene mucho que ver con la forma como estamos criando a nuestros hijos. Si nuestros hijos están expuestos a violencia, a, digamos, un ambiente hostil, donde hay gritos, donde hay peleas, eso se va a replicar en otras O sea, áreas. son los más susceptibles. Totalmente, porque lo que ven, repiten, ¿verdad? Los niños y adolescentes. Ahora, ¿cuál es el desafío que hoy encontramos también? Que no solamente es eso, sino que también tenemos que sumarle
todo lo que ellos consumen a través de las redes, a través de los videojuegos. Entonces, mucha violencia que yo pueda ver, que yo pueda consumir, yo no sé cómo canalizarlo y lo voy a replicar. Entonces, ¿dónde? Con mis pares, en el colegio, en la escuela, ¿verdad? En la comunidad educativa. Entonces, tiene mucho que ver con la forma como le estamos criando a nuestros hijos. Podría hacer una pregunta, Elena. El miedo, la desesperación, la angustia, son métodos que usan el enemigo para amedrentar a una persona. No es el método que usan el bullying. Pues yo no sé, ¿verdad? No, fue ya en mi época, pues en mi época no había eso. Había compañerismo, había trabajo de equipo, había alguna celosita porque yo era la más linda, perdón por la vanidad. Pero siempre hay un detonante. En este caso sería la droga. El chico, como dice María Elena, el adolescente, que es inducido por otro compañero a que sea valiente y probar. Y ahí cayó. Sí, muchas veces existe eso, la presión del grupo, entonces es como que tenés que probar y tenés que hacerlo. Durante la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Se sufren muchos cambios a nivel físico, a nivel psicológico, ¿verdad? Y eso requiere primeramente que como padres podamos conocer esos cambios, entenderle a nuestro adolescente y abrir y generar espacios de diálogo, ¿verdad? Tenemos que ser intencional con eso como padres, ¿verdad? Y ganarle muchas veces a esto, ¿verdad? Que muchas veces esas conversaciones o actividades que podamos propiciar son un poco aburridas para todo lo que esto nos ofrece, ¿verdad? Pero tenemos que dialogar y tocar estos temas, ¿verdad? Por eso Ahora, justamente te invitamos, ¿verdad, Pa? Porque nosotras estamos muy ansiosas de querer saber más. Porque es un periodo que ya no corresponde a nuestra edad. Porque la gente joven son las que más están sufriendo. pero también dijiste una realidad. Y acá me quiero introducir ya a otro campo, ¿verdad? Vos dijiste de que cuando en el hogar hay violencia, hay gritos, hay modos de tratarse que no concuerda con un hogar armonioso, ese niño o ese adolescente tampoco sabe cómo lidiar con esas emociones negativas que está suscitando todo ese ambiente. Y entonces ahí es que empeora, ¿verdad? Pero entonces a los padres de familia, a mamá, a papá, ¿qué podrías decirles también vos respecto a cuál debe ser su comportamiento para que vaya educando en forma sana, saludable, de un modo tal que ese niño o ese adolescente futuramente también pueda formar hogares armoniosos? Porque nosotros sabemos que replicamos la manera de educarnos, ¿verdad? En el futuro matrimonio. Entonces, ¿qué le dirías vos al papá, a la mamá? Sí, no hay una escuela para padres, nos encantaría que haya una Y escuela padre para padres, hijos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Profesores, sí, que nos escuela para puedan hijos. dar un manual y podamos guiarnos en base a eso. Sin embargo, hoy hay muchas herramientas. Lo primero que yo les aconsejaría es capacitarse, es decir, hoy hay muchos temas, muchas veces los colegios preparan talleres con temas muy interesantes para poder acompañar a nuestros hijos. Hoy hay diferentes plataformas y diferentes, digamos, herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Para poder educar mejor, ¿verdad? Esto muchas veces cuando escucho a algunos padres decir, cuando su hijo ya es adolescente o joven, ya llegamos tarde. Muchas veces pareciera ser que es así, pero nunca es tarde. Es importante siempre capacitarnos, leer libros que tengan que ver con temas específicos y que vayan acorde a la edad que tenga mi hijo también, porque hay diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, sea que del otro lado esté una mamá, un papá de niños de 1 a 3 años, entonces entendemos que están en una etapa totalmente diferente a los que están, por ejemplo, educando a adolescentes. Entonces, cada etapa tiene sus propios desafíos, pero sería la recomendación capacitarse
reunirse también con otros padres para escuchar otras realidades y aprender, eso es demasiado importante. No necesariamente tenemos que pasar por algo para poder aprender, sino escuchar también, eso es de sabios. Y de esa manera también es como que tenemos una red de apoyo, ¿verdad? Y por sobre todo pedir ayuda, porque hay temas que nosotros como padres podemos trabajarlos y tratarlos, pero hay otros que ya requieren ayuda profesional. Y cuando hablabas del bullying hace un ratito, y decías la frase de que eso antes no existía, puedo entender que quizás sí existía, pero quizás era otra época y había otro nivel de afrontamiento también. Había mucho más padres que nos acompañaban, Era estaban más en casa. socializada la familia, era una sociedad. Ahora, en cambio, cada uno tiene su mundo. Yo puedo escuchar a la vecina que está gritando, pidiendo socorro, yo no me meto. No es mi problema. Entonces creo que el egocentrismo y la individualidad matan al ser humano, porque el ser humano es un ser social. Así es que yo me voy descubriendo en el otro y esa familiaridad, esa socialización se perdió. Ahora, ¿a qué se debe esa pérdida? Sí, y Al es y individualismo. es lo que estaba comentando recién, ¿verdad? De escuchar también otras realidades, como decías, ¿verdad? Hoy es como que ya no me involucro, pero cuando hay una red de apoyo o hay, digamos, amigos que también son padres, que están en la misma que yo, entonces podemos apoyarnos y es como que también, digamos, escuchamos otras realidades y podemos, digamos, entender de que esto no es solamente a mí, que también le pasa a otro y que él me puede ayudar y escuchar también esos consejos. Ahora, cuando hablamos del bullying, tiene que ver un poco con un, digamos, problema grave y real que estamos pasando como sociedad y en todos los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños muchas veces están solos y no me refiero a que los padres solamente se van a trabajar, porque muchas veces el poco tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos es importante. Entonces no es cantidad, es calidad de tiempo, de hablar, de acompañar, de orientar. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, que inclusive hasta qué punto llegan estos jóvenes en el que hacen como simulacros de violencia en los colegios, ¿verdad? Los desafíos. A lo mejor la gente cree que son desafíos reales, pero solamente hicieron por una travesura, por no dar clases, ¿verdad? Entonces estamos viendo también cómo hay una pérdida de valores en los jóvenes. Por eso que yo digo cuánta es la comunicación que existe entre padres e hijos para no ir formándole también en esos campos, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por el otro lado, dijiste vos que estabas trabajando también con mujeres universitarias que a lo mejor caían en un burnout, ¿verdad? ¿Puedes explicar un poco qué casos? Porque como que estamos tratando del desafío de las mujeres actualmente, no es que solamente la que es madre, sino que es la que es universitaria o la que es trabajadora. Totalmente, sí. Como ya mencionaba, cada etapa trae sus propios desafíos, entonces, y lo decía recién, la forma como afrontamos el acompañamiento, ¿verdad? En criar también en tribu, como se dice ahora. Entonces, sí, cuando hablamos de una etapa universitaria, porque recién estábamos hablando de adolescentes, hablamos también de mucha presión, de muchas expectativas muchas veces que tenemos en cuanto a qué carrera voy a estudiar, qué quiero ser, un plan de vida, de yo quiero llegar a hacer esto. Y a veces nos encontramos con otras realidades que pareciera ser que nos frenan y eso frustra un poco. Entonces eso crea también un estrés en él o la universitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando empieza una carrera a veces no puede sostener por un tema de costo o por distancia. Entonces ahí es muy importante y quiero recomendarle a los padres de que ayuden a sus hijos a que puedan hacer orientación vocacional. Es decir, ayudarle a encontrar la carrera que quiere seguir. Entonces eso también va a ayudar a que eso pueda iniciar y pueda culminar. Pero muchas veces también está la presión durante la formación de la carrera que tiene que ver con saber manejar un poco ese estrés, ¿verdad? Y el estrés es parte. El ser humano tiene que pasar por una situación de estrés, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo manejamos? Porque está el estrés que nos ayuda, nos impulsa a llegar a ese madurar, a ese a sueño, realizarse como sí, persona. a tener esa meta. Pero también está el estrés crónico que nos enferma, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de que el ser humano puede llegar a esa meta, puede alcanzar ese propósito, pero también si no maneja adecuadamente ese estrés, puede enfermarse, ¿verdad? Exacto. Y ahora que estoy pensando en tantas mujeres que están trabajando, médicas, enfermeras, mujeres de blanco, ¿verdad? Que muchas veces tienen que hacer sus guardias de 24 horas, a lo mejor son madres de familia, son esposas, que son las que más suelen caer en esta problemática del este burnout. ¿Qué puedes decirnos respecto a estas profesionales que están en esas condiciones? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellas para poder superar? Porque acá evidentemente lo que está fallando es la resiliencia de la persona en no poder manejar esas situaciones, ¿verdad? Sí, el estrés, digamos, es un estado de cansancio o agotamiento crónico, ¿verdad? Es Por donde ya, falta de adiestramiento sí, y disciplina. Porque yo te estoy hablando de un militar, ¿también va a tener estrés? No. Ellos trabajan bajo presión, día y noche. sí. Y están preparados para eso, pero los médicos no. Ujú. Y es importante ahí entender una cosita que tiene que ver con diferentes realidades también, ¿verdad? La formación, ¿verdad? Pero también, digamos, el tipo de trabajo. Porque imagínense, enfermeras, médicos, están constantemente, digamos, lidiando con personas enfermas que sufren, Sí, ¿verdad? Que están contagiarse. lidiando con el dolor. Entonces va a ser otro el tipo de estrés, ¿verdad? Entonces Contención. es demasiado importante eso. Y mi recomendación sería que puedan pedir ayuda y que puedan manejar el estrés con una buena alimentación, buen descanso, también la actividad Calidad física. de descanso, no que descanse todo el día, por lo menos. Sí, sí, 8 horas por lo menos. Y también algo muy importante, la actividad física, porque eso ayuda Sí. a combatir el estrés. A liberar su dopamina. Muy Totalmente. bien, Celia, para que puedas dar así como un mensaje general a todo el tema que hemos tocado, porque hemos tocado adolescentes, madres, profesionales de blanco, universitarias. ¿Qué podés decirle a las mujeres en general Que viven estresadas como que, madre, que viven padre, estresadas, ansiosas, sin dinero? que no pueden manejar sus emociones? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo plantearían esa situación? Sí. Y que viven todas estas realidades, porque son mamis, salen a trabajar, tienen adolescentes, entonces todo lo que estuvimos hablando tiene muchísima conexión. Yo les recomendaría primeramente identificar esas señales. No me siento bien, esto me está pasando, yo no estaba así antes, ya voy perdiendo como el interés por cosas que antes disfrutaba, hoy ya no, me aíslo, me encierro. Identificar esas señales, ese cansancio físico que a veces yo no hice nada en el día, pero me Estoy siento cansada, cansada, es un agobiada. agotamiento físico. Cuando ya empiezo a sentir como que me estoy apagando, ya no quiero comer, hay un cambio en mi estado de ánimo, duermo más, duermo menos, como más, como menos. Son señales, síntomas de que algo está pasando. Lo primero es identificar, lo segundo es pedir ayuda. Si no pueden directamente acceder, porque hoy ya sea en el público o en el privado, hay, digamos, terapia a disposición para que la gente pueda hacer. También es importante hablar con un amigo, con una amiga, con algún familiar. Esto me está pasando y pedir ayuda. Ahora, un punto fundamental. Respecto a la vida espiritual de la persona, ¿tiene incidencia o no en toda esta situación de estrés y del no manejo del estrés? Sí, tiene mucho que ver muchas veces porque cuando hablamos de el manejo de nuestras emociones, cuando hablamos muchas veces también de situaciones que estamos pasando, ¿verdad? Si la persona, digamos, es una persona de fe, una persona creyente, ¿verdad? Uno puede a veces identificar cosas a nivel espiritual que tiene que trabajarlo, eso también, ¿verdad?
Y claro, cuando hablamos de una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? A veces de ventaja. es como que, digamos, no tiene esa herramienta, ¿verdad? Pero para el creyente, ¿verdad? Es importante también entender y separar muchas veces eso. Si es una cuestión psicológica, bueno, lo debo tratar, pero si es una cuestión espiritual también, acudir al pastor, al consejero, pedir ayuda y abordar ese tema para que pueda trabajarlo también a nivel espiritual. Creo que en la Iglesia Católica hay contención emocional cuando se van a confesar, porque ahí larga todo lo que se vacía y después se vuelve a llenar y vuelve a vaciar. Creo que los sacerdotes son psicólogos. Y un poco Consejeros. sí, los que nos Entonces, nos dedicamos a la consejería o el sacerdote que hace también confesión. claro, Me parece tan importante eso Sí. que está diciéndonos Celia. Y entonces queremos también decirle a las mujeres la importancia que está teniendo esa vida espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hasta dónde podemos llegar. Después, ¿qué hacemos? confiar en Dios, Confiar descansar en Dios, y decirle, santa paz. total, todas nuestras empresas nos las realizas tú. Entonces, queremos agradecerte muchísimo, Celia, de que hayamos tocado este interesante tema, porque ya vemos de que las mujeres de hoy estamos desafiadas en todos estos campos y la importancia de que podamos tener un afrontamiento al estrés y una resiliencia para que podamos manejar adecuadamente no solamente nuestra vida, sino que la de nuestro cónyuge, la de nuestra familia y de todo el entorno que nos rodea. Entonces, hasta la próxima, queridas mujeres de propósito. Vamos a seguir tocando otros interesantes temas en todos estos campos que nos competen. Muchísimas gracias, hermosa mujer de Dios, y que verdaderamente sea Dios nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquiera sea la situación. Gracias por el espacio. Si Dios con Adiós. nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta luego, gracias. Muy bien.